Como avisábamos ayer, Bitcoin iba a ir a limpiar la zona de shorts y efectivamente tras limpiarla está iniciando el movimiento bajista. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo en el precio de Bitcoin veíamos muchísimas liquidaciones en esta zona de shorts y comentábamos que era muy probable que el precio de Bitcoin fuese a buscar todas esas liquidaciones. Y efectivamente, como veis, el precio de Bitcoin fue a liquidar todas esas posiciones y tras esto reingresó en la estructura operativa. Pero ojo, porque después de este reingreso, como veis, veíamos cómo había todavía presión compradora sobre esta directriz alcista y el precio volvió a intentar atacar la zona de la resistencia. Pero mirad qué curioso, fueron a visitar la zona del máximo que dejó durante este movimiento de sacudida y tras esto volvió a rechazar en la estructura operativa, llegando incluso a romper ya la directriz alcista. Esto a nosotros ya nos daba oportunidad operativa en Bitcoin, ya que después de rechazar hasta en 2 ocasiones esta zona operativa por encima de la resistencia, el reingreso y la ruptura de la dinámica alcista nos estaban dando claras muestras de debilidad. Y ya en la consolidación de este reingreso es donde podríamos haber tenido esa oportunidad operativa. Hoy hicimos un directo en la comunidad privada donde hemos podido aprovechar esta oportunidad. Y tras esto ya estamos viendo cómo el precio de Bitcoin después de la consolidación fue rápidamente a confirmar esas muestras de debilidad que anticipábamos en vídeos anteriores. Ya decíamos cómo durante el desarrollo de esta estructura estábamos viendo que el precio de Bitcoin no demostraba suficiente fortaleza y sumadas a todas las huellas que hemos ido observando, pues claramente teníamos que favorecer setups bajistas. Un setup bajista que, como veis, ahora mismo continúa, porque después de haber roto incluso la zona del VWAP semanal, el precio de Bitcoin ha continuado acelerando el movimiento bajista, hasta el punto en el que actualmente está rompiendo el soporte de los 58.796. Si terminamos consolidando la ruptura de este soporte, podríamos poner como objetivo el visitar la zona del VWAP mensual y esta otra zona de soporte que tenemos en los 57.845. Serían principalmente nuestros próximos objetivos en Bitcoin. Eso sí, el precio de Bitcoin no está dando las suficientes muestras de fortaleza como para esperar un intento de ataque sobre los 61.435, que es la primera zona de ventas más importante que tenemos ahora mismo para poder seguir favoreciendo setups alcistas en el medio o largo plazo. Como hemos comentado antes, hemos estado observando muchas muestras de debilidad y esto no es bueno para Bitcoin en los setups de mayor fractalidad, ya que lo que esperaríamos en temporalidades menores es que el precio también demostrase fortaleza para poder favorecer setups alcistas. Pero no está siendo el caso y precisamente por eso los últimos setups que hemos estado trabajando han sido principalmente setups bajistas, por todas las muestras de debilidad que llevamos viendo en estos últimos días. Y de momento, con esta potencial estructura distributiva que estamos viendo, la situación no cambia. Lo único que podría hacer ahora mismo que cambiase de contexto sería un reingreso agresivo y una consolidación, intentando buscar equilibrio lo antes posible sobre esta zona de los 59.600. Creo que este rechazo en el corto plazo sí nos estaría indicando cierta fortaleza, pero de momento no es lo que estamos viendo. Habrá que esperar unas cuantas horas para ver si continúa esta tendencia después de la ruptura del soporte o si por el contrario reingresa en la estructura, que esto sí que sería lo que cambiaría de contexto. De hecho, estamos viendo un aumento muy importante en el volumen, así que claramente ahora mismo el profesional, el institucional se está posicionando. Va a ser clave para la operativa lo que suceda durante las próximas horas. Y si pudimos aprovechar esta oportunidad operativa sobre la zona de la resistencia, ya tras haber alcanzado la zona del soporte había que proteger esa operativa en break-even. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y seguimos viendo bastantes liquidaciones en zona de shorts. Se llevaron gran parte de las que había, pero todavía han ido aumentando. Sobre todo vemos hasta los 60.370
60.078. En zona de longs, como veis, hay un poquito de liquidez, pero no es tanta la que se están llevando ahora mismo. Vemos más a partir de los 57.615. Respecto a la liquidez de 100x, esta era la zona que más se había cargado en las últimas horas, pero como veis, esta primera sacudida que comentábamos antes fue la que se llevó la zona que más liquidez tenía. Respecto a la liquidez de 50x, seguimos viendo que quedó aquí en esta zona de los 60.280. Liquidez de 25x vemos todavía bastante también en zona de shorts, en torno a los 60.390. Y si seguimos subiendo sobre todo en esta zona de los 61.410. En zona de longs estamos viendo que ha aumentado bastante en la zona de los 57.550. Y liquidez de 10x de momento nos queda lejos. En Bookmap veíamos cómo había algunas zonas de venta en los 60.500, también en torno a los 60.900, pero lo que más me resulta interesante ahora mismo es que están entrando compras, como veis, sobre esta zona operativa en torno a los 58.300 aproximadamente, a intentar defender al precio durante este movimiento bajista. Vemos también unas pocas liquidaciones de longs durante el movimiento bajista. Nos cuadra esta información con lo que acabamos de revisar en los mapas de liquidaciones. En The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de longs en varios niveles en concreto. Tenemos aquí en torno a los 56.157, también en los 55.305 y aquí tenemos el pico de liquidaciones en los 54.735. En los CBDs de momento poco movimiento, la verdad. Veíamos compras constantes por parte de Bitfinex, pero el resto más o menos tranquilo. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts, se ha ido acumulando durante todo este movimiento bajista y vemos liquidez hasta los 60.238. Y en los mapas de high leverage situación un poquito similar, con liquidez en los 59.475, también en torno a los 59.830 tenemos un poquito de liquidez y en esta zona de los 60.190.